Número 10. Dice, se conoce con cierto fundamento que para una familia tipo, cuando el precio de la carne vacuna se eleva de 50 a 60 pesos, el kilogramo, la demanda de pescado aumenta de 10 a 20 kilos. ¿Sí? Se pide. Determine con estos datos la elasticidad cruzada de la demanda de pescado en función del precio de la carne vacuna, qué signo tiene y qué significa el mismo, y después desarrolla este mismo problema para el caso de dos bienes que aparecen en la tabla siguiente, explicando qué signo tiene el coeficiente de elasticidad y qué significado tiene el mismo. Bueno, en primer lugar, ¿qué creen ustedes que vamos a encontrarnos? ¿Qué signo vamos a encontrarnos en el inciso A? Es decir, cuando calculemos la elasticidad cruzada de la demanda de pescado en función del precio de la carne. Punto número uno. ¿Qué signo estiman que va a tener? Negativo, profe. Negativo. Eso quiere decir que cuando me... Aumente el aume- precio de la carne, va a Ujú, disminuir la demanda de carne vacuna. está bien, pero fíjate lo que dice el inciso A, ¿no? Dice, determine los datos de elasticidad cruzada Bien, de la demanda de pescado en función del precio de la carne vacuna. ¿Sí? Entonces acá en realidad lo que me está consultando es cómo me va a cambiar la demanda de pescado en función del precio de la carne, no la ahora demanda de la propia carne. ¿Estamos de acuerdo? va a aumentar la demanda de pescado. Bien. Entonces, ¿qué signo voy a tener yo de la elasticidad? Ahí sí positivo. Ahí sí positivo. ¿Y eso qué significa? ¿Qué tipo de bienes son? Sustituto. ¿Sustitutos o complementarios? Sustituto. Sustitutos. ¿Sí? Entonces, es lo que vimos con los cigarrillos. Si a mí me aumento el precio del bien y tengo sustitutos cercanos, van a seguir la misma relación. Me aumenta el precio del bien en cuestión y me va a aumentar la demanda del bien sustituto. Me voy a ir a consumir más del otro bien. ¿Qué ha pasado este último tiempo con la demanda, a medida que ha aumentado el precio de la carne? ¿Qué ha pasado con la demanda de pollo y de cerdo? Esto último Aumentado. ha aumentado. Básicamente ha aumentado. Bueno, ahí tenemos un ejemplo concreto de todos los días de dos bienes sustitutos, la carne y el pollo, la carne y el cerdo, y cómo con los aumentos sucesivos que tenía este último tiempo, podemos decir tus últimos años, la carne, la demanda se ha ido desplazando ya sea o al pollo o al cerdo o a los dos casos. Y en el inciso B, ¿qué tenemos? ¿Cómo son, qué tipo de bienes son el pan y la manteca? Complementario. Bien. ¿Qué voy a esperar entonces la elasticidad cruzada? ¿Qué signo van a tener? Negativo. Negativo. ¿Sí? Negativo. Bueno, entonces, ¿qué nos queda hacer ahora? Calcularla. Nada más. Ya hemos averiguado. Fíjense que ustedes simplemente leyendo el enunciado, saben qué signo le va a dar, saben de qué significa, ¿sí? Al saber qué significa, saben de qué bienes se tratan. Lo único que nos resta hacer es hacer el cálculo correspondiente. ¿Mm? ¿Y va a cambiar mucho de lo que hemos venido viendo? ¿El cálculo? No. No, básicamente no. Algebraicamente es exactamente lo mismo. ¿Qué precaución tengo que tener acá? Bueno, que al estar hablando de elasticidad cruzada, estoy hablando la demanda de un bien con el precio del otro. Nada más. ¿Sí? Entonces, yo tengo que el precio de la carne me aumentó en 10 pesos, ¿sí? Eso me significó que la demanda de pescado, no la cantidad de demanda, la demanda de pescado me aumentó en 10 kilos y después vuelvo a empezar. Pongo el precio, el promedio de los precios, precio 1 más precio 2 sobre las cantidades de pescado y calculo
la elasticidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna duda? La elasticidad cruzada no se toma en valores absolutos. No. ¿Por qué no? ¿Qué es lo importante de conocer acá? Si un bien es sustituto O o bien no. complementario. ¿Y quién me da esa información? El signo, por El eso signo. también. Entonces, si yo lo pongo en valores absolutos, ¿qué pasa? Serían los dos positivos. Estoy, Tiene anula- signo. estoy anulando la información que me da el signo. ¿Eh? Es la única que no se toma en valor absoluto. O la Yo- elasticidad de ingreso también. ye- Vamos a adelantarnos un pasito. ¿Qué opinas vos en la elasticidad de ingreso? ¿Es importante el signo, sí o no? Sí. Estoy pensando. Ahí te ayudó un compañero. Sí, porque determina el bien inferior. Si es menor que cero, por ejemplo, va a ser inferior. Si es entre 0 y 1, es básico. Es normal. Sí, pero si es mayor a 1, es el 1. ¿Mm? Entonces, mira toda la información que nos da el signo. Mira toda la información que nos da el signo en la elasticidad cruzada y en la elasticidad de ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En la elasticidad precio, ¿qué era lo importante? Sabemos que siempre va a ser negativo, eso estamos de acuerdo, ¿sí? Entonces, qué era lo importante en el caso de la elasticidad precio? Que nos detuvimos ahí cuando analizamos el método gráfico. Lo importante era saber si era igual, mayor o menor a 1. ¿Sí? ¿Y por qué eso era importante? ¿Qué información me permitías conocer? Que vos lo dijiste muy bien. Saber cuánto varía la demanda del bien por ¿Cuánto, cada punto cuánto que... varía el gasto en esos tramos de demanda? Ah, ¿Cuánto varía el gasto en esos tramos de demanda? ¿Estamos de acuerdo? sí. Entonces, vamos de vuelta, que eso es lo importante. En el caso de la elasticidad cruzada y en el caso de la elasticidad de ingreso es importantísimo saber el signo porque nos está dando un montón de información. En el caso de la elasticidad cruzada, si son bienes sustitutos o bienes complementarios. En el caso de elasticidad de ingresos, si son bienes normales o bienes inferiores. Pero en el caso de elasticidad de precio, lo importante es conocer no el signo, porque el signo siempre es negativo, estamos hablando de la variación de las cantidades mandadas, sino más bien el valor de la elasticidad, a ver si es igual a 1, menor o mayor. ¿Por qué era esto entonces? ¿Por qué dijimos que es importante conocer el valor en valores absolutos de la elasticidad de precio? ¿Qué información nos iba a proporcionar? El gasto total. El gasto total. ¿En qué tramo el gasto total? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Después, la interpretación de 3,67 es siempre la misma. Entonces, por cada punto en que me aumente, punto porcentual, me aumente el precio, en este caso, de la carne, ¿en cuánto me va a aumentar la demanda del pescado? Un 3,67%. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces estamos hablando de bienes sustitutos. En el caso del pan y la manteca, de nuevo, planteamos, en este caso yo voy a tener un signo negativo y es lo que ustedes ya comentaron y ya se adelantaron, en el cual el bien era complementario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda entonces? Profe, cada punto que decían, sería por cada peso que aumenta No, el precio de la carne. no, por cada punto porcentual. Ajá. Tomen bien presente la definición de elasticidad.
Bien. Eso es lo importante. Estamos hablando de variaciones porcentuales. Ante la variación de un punto porcentual del precio, en este caso del precio del mismo bien, del Carne. precio de los otros bienes, si estamos hablando de elasticidad cruzada, o del ingreso. ¿Sí? Perfecto. ¿Estamos? Sí, sí. Dale. Bien. Entonces, el ejercicio número 10, más allá de la deducción algebraica y el cálculo algebraico del valor de la elasticidad, fíjense toda la información que deducimos a partir del signo. ¿Sí? Para el ejercicio número 11 es muy parecido. Dice, una familia con unos ingresos anuales de 1.000 pesos demanda 8 pares de zapatos por año. Si sus ingresos aumentan el 60%, esa familia consume 12 pares de zapatos. Calcule la reacción experimental en la cantidad consumida de zapatos de esa familia como consecuencia del incremento producido en sus ingresos anuales. Para esta familia, los zapatos son un bien normal o inferior y por qué. ¿Sí? Bueno, pregunta número 1. ¿De qué tipo de elasticidad estamos hablando acá? Elasticidad de ingreso. Bien. Punto número 2. Con la información que me está dando el ejercicio. ¿De qué tipo de bien estaremos hablando? ¿De un bien normal o inferior? Bien normal. Bien normal. ¿Qué nos queda por hacer nomás? ¿Qué es lo único que nos falta hacer? Sacar la elasticidad. Calcularla. Exactamente. ¿Cómo la calculamos? La variación porcentual en las cantidades demandadas sobre la variación porcentual en el ingreso. Bueno, cuidado con esto. Déjame corregirte una sola palabra. Vos dijiste variación porcentual de las cantidades demandadas. ¿Dónde está el error? ¿Dónde Las está el... cantidades consumidas, profe. No, la palabrita cantidad. ¿Por qué? ¿Cuándo hablábamos de cantidades demandadas y cuándo hablábamos de cambio de demanda? Ah, porque cantidad de demandas del precio Exacto. y de demandas del ingreso. De los otros parámetros, ¿no? Sí. Sí. De los otros parámetros está, ¿cuáles eran? El ingreso, como en este caso, y de los precios de los otros bienes, como en el ejercicio anterior. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bueno. Entonces tenemos la información, aumentó un 60%, eso quiere decir que pasó de 1.000 a 1.600, los zapatos demandados pasaron de 8 a 12, tengo toda la información que yo necesito. De nuevo, las variaciones de cantidad en la demanda fue de 8 a 12, es decir, de 4, ante una variación del ingreso de 6, ingreso inicial más final, dividido el precio, dividido los zapatos demandados iniciales y finales, finalmente cálculo 0,86. ¿Está bien el signo? ¿Está bien que dé positivo? Sí, porque es un bien normal. Sí, porque es un bien normal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces sabemos que el 0,83 mayor a 0, al variar el ingreso, la demanda de zapatos se modifica en la misma dirección. Vuelvo a insistir, déjenme que sea un poco persistente con esto. La demanda de zapatos se modifica, no la cantidad demandada. ¿Sí? En la misma dirección. Es decir, se trata de un bien normal para esta familia. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro entonces? Hemos aprendido varias cosas hoy. Hemos aprendido a calcular la elasticidad desde el precio, elasticidad cruzada para bienes complementarios, para bienes sustitutos, la elasticidad de ingreso, pero fundamentalmente también saber interpretar y la información que me dan. ¿Sí? Eso es fundamental. No se queden solamente en el cálculo algebraico, que es reemplazar una fórmula. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, profe, ¿podría volver una filmina, por favor? La filmina anterior. ¿Está? ¿Esta es la que querías? Sí, profe, gracias. Dale. Bueno. Chicos, ¿alguna consulta entonces? ¿Quedó claro? Si tuviéramos que explicar qué significa ese 0,86%, sería que cada 1% de variación en el ingreso, la demanda varía en un 0,86%. Por ciento, exactamente. ¿Así? Ujú. ¿Qué pasa a vos si te aumenta el ingreso un 10%? Vamos a hacer números fáciles, así es más fácil entender. Aumenta en un 5%. ¿Cuánto te va a aumentar la No, demanda? en un 5%. ¿Qué? O no, lo tengo que multiplicar por Vos 0,86, me lo ¿cierto? había en la clase. Hace 10 minutos me lo definiste perfecto. Sí, 8,6%, profe. claro. 8,6%. Eso no va a cambiar nunca, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de variaciones porcentuales ante el cambio de por cada punto porcentual, ¿sí? Entonces, en este caso, en vez de ser precio, es ingreso, nada más. Entonces, si a mí me aumenta el ingreso un 10%, mi demanda en zapatos me va a aumentar un 8,6%. ¿Estamos? Sí. Eso no va a cambiar. ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Perfecto. Bueno. Chicos, un gusto de vuelta. Espero que haya quedado claro. Si no tienen obviamente aprovechen y se pueden sacarse las dudas que les haya quedado en el horario de consulta. Así que bueno, nos estamos viendo o mañana o ya el miércoles que viene. ¿Sí? Ya vamos a comenzar el miércoles que viene con el capítulo 4 y como les dije ayer, a lo mejor nos asomamos, vamos a ver con el tiempo, la idea es asomarnos también con un ejercicio ya del capítulo número 5. ¿Sí? Ya en la recta final antes del parcial. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí. los saludo, muchas gracias, espero que haya quedado claro. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por todo, chicos. ¿Sí?